¿Qué tal, amigos? Un gusto estar en contacto con ustedes a través de CX30 Radio Nacional y también a través de nuestro muro de Facebook, que estamos en transmisión en vivo. Bueno, algunos aspectos operativos relacionados directamente con el tema de las elecciones internas del 30 de junio. Un tema que aparentemente un porcentaje importante de los uruguayos no están enterados, 39%. Es un evento muy importante, sobre todo para el Partido Verde Animalista. El voto no es obligatorio, pero para el Partido Verde Animalista constituye un aspecto de carácter burocrático muy importante, porque tenemos que llegar a los 501 votos para estar habilitado para participar en la elección nacional. Por lo tanto, para el adherente al Partido Verde Animalista es prácticamente obligatorio el voto del 30 de junio. Para ello tenemos que decir que hay solamente 7 departamentos donde pueden votar. Son aquellos departamentos donde se armó la lista de convencionales departamentales. Se trata de Montevideo, San José, Canelones, Maldonado, Rocha, 33 y Florida. Los otros departamentos no pueden votarnos en esta etapa de las elecciones internas, sí en las elecciones nacionales. Y para las elecciones nacionales llegarán nuestras listas. Así que no se preocupen. Estoy recibiendo llamados de Paysandú, de Salto, de Cerro Largo, de Artigas, es decir, de todos aquellos departamentos donde evidentemente no han llegado las listas por este aspecto que acabo de relevar. Tranquilos. Al contrario, guarden esa ansiedad por votar al PVA para cuando sea la instancia de la elección nacional con voto obligatorio. En este momento nos interesa llegar a los 501 votos y todo lo que esté por encima de esa cifra, obviamente, bienvenido sea para marcar nuestra presencia en el ámbito político partidario. Así que, por favor, estos departamentos, que reitero, Montevideo, San José, Canelones, Maldonado, Rocha, 33 y Florida, a votar. Tenemos que estar para la elección nacional. Somos la única y la verdadera oposición. Y en esta audición les vamos a demostrar por qué somos la única y la verdadera oposición. Segundo aspecto, y en este mismo sentido, todos los que hicieron la teatralización de estar contra la esclavitud banquera, aquellos que firmaron las papeletas, me refiero a los precandidatos, se olvidaron, por supuesto, y no quieren indisponerse con quien les banca la campaña electoral. Les dijeron, miren, banqueros, tenemos que engañar al pueblo, tenemos que, dado que esta ley es antipopular, hacer el amague como que estamos en contra de ella. Y así apareció firmando Sanguinetti, apareció firmando Sartori, apareció firmando Larrañaga, Lacalle, pero después todos se olvidaron. El Partido Verde Animalista es un partido serio, es un partido que toma los aspectos estructurales del país como la verdadera problemática que debe enfrentar. Seguimos luchando contra la obligatoriedad de la bancarización, esa entrega que hizo el Fraude Amplio del pueblo a los banqueros. E hicimos un esfuerzo muy importante, sobre todo un colaborador en especial, que pagó 70.000 boletas que ya están en curso de impresión y que el lunes las vamos a tener en Ciudadela 1258, apartamento 301. A todos los amigos del interior que siguen luchando por la libertad, que siguen luchando contra una ley de esclavitud, que promueve la usura, que promueve el abuso, como dijo el asesor del presidente, Salgado, cuando le tocaron el bolsillo de Cutsa. Vamos a tener 70.000 boletas a disposición de los uruguayos que quieran oponerse al abuso de los lavadores. Pues los banqueros son lavadores, son usureros, son abusivos.
Seguimos trabajando contra la bancarización obligatoria. Eso demuestra la seriedad de los precandidatos, en este caso de los candidatos del PBA, el doctor Enrique Viana, que lo tengo aquí enfrente, que ya en unos segundos le daré la palabra para hablar sobre un hecho de carácter institucional del cual los otros precandidatos no pueden hablar y se manejan con cobardía porque tienen temor, porque tienen muchos condicionamientos. Ya lo dirá Enrique. Así que este otro aspecto, la lucha contra la bancarización, a no desfallecer en este propósito de carácter libertario, que impere la libertad, no el sojuzgamiento frente a los usureros. Enrique, yo tengo que decirte que lamentablemente la mafia fraudeamplista en el gobierno está protegida por el fiscal general que comete delito. Lamentablemente, el servicio descentralizado, el presidente del servicio descentralizado, que tiene en sus manos la potestad de decidir a quién investigo y a quién no investigo, comete delito. Adviertan ustedes, amigos, lo que está diciendo el PBA, que no lo dice ninguno de los otros partidos envueltos en la campaña de mentiras. Los juntavotos, los cobardes juntavotos, no dicen nada de esto. El fiscal Díaz comete delito. El fiscal Díaz debe ser destituido. Ya lo denunciamos en el pasado. Ya cometió delito en el pasado y yo lo denuncié en el 2013, cuando cometió la infidencia de ir a avisarle a Tabaré Vázquez, que estaba pescando en el San Juan, que procesaban, no, perdona, a Mujica. A Mujica. Mujica se fue después a comentarle. Mujica se fue después a comentarle a Tabaré Vázquez. Perdón, la cosa fue así. Mujica en casa de gobierno. Viene el fiscal general y le dice: mirá, Pepe, que van a procesar a Caloya y a Lorenzo. Y Pepe pide el helicóptero y se va a San Juan, a Anchorena, cruza en el bote, lo encara a Tabaré, que estaba mirando la boya. Que ya sabía, además. Y que supongo que ya sabía, y le dice: mirá que procesan a Caloya. ¿Qué pasó? Que ahí cometió una infidencia, violó el secreto del presumario. Y el doctor Salles fue... No, pero yo recuerdo que fue peor que violar el secreto del presumario, porque el pedido de procesamiento todavía no se había hecho. Eso fue un miércoles, un jueves, y el pedido de procesamiento... Juan Gómez no tenía hecho todavía el pedido de procesamiento. Lo hizo recién el sábado. Ahí está. Apareció recién el sábado. Ahí está. O sea que fue otra infidencia y violación del secreto del presumario. Ahí está. Bueno, entonces nosotros, frente a esa manifiesta inconducta... todos esos son actos de gobierno, entre comillas, ¿no? Algunos fiscales sostienen ahora que los actos de gobierno, a pesar de que son delito, no pueden ser procesables. Sí, efectivamente, en nuestra denuncia por la violación de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad, hubo una fiscal que dijo que en realidad la justicia no podía investigar si se torturaba o no en el CONCAR. Y yo digo la verdad, si hay algún mérito por parte nuestra en esta lucha contra la corrupción, en esta lucha por el Estado de Derecho, es hacerle decir a los fiscales cosas verdaderamente disparatadas. ¿No sabes, Gustavo, que yo creo que esto es un poco aquello de los actos del rey, ¿no? Cuando los actos del príncipe, los actos del rey. La vieja reminiscencia de las monarquías absolutas. Obviamente que los actos del rey estaban por encima del derecho, estaban por encima de las normas y de las reglas. El rey podía matar y entonces en función de eso que hacía, nadie le iba a buscar la responsabilidad. Se hablaba entonces, el concepto que se usaba era el de impecabilidad. Es decir, el rey no peca, el rey no comete delito, porque el rey actúa divinamente, con el poder divino, con el poder de Dios, por encima de las reglas que rigen a los hombres. El tiempo es tirano, Enrique. Te voy a pasar la noticia de búsqueda. Sí, correcto. Para que abordes el tema de lo que vamos a hacer. Lo que nosotros observamos esta semana, volvemos a observar esta semana, son dos mecanismos previstos en el nuevo código y en la Fiscalía, que son los mecanismos de los pactos y los mecanismos de las instrucciones, cómo sirven justamente para que volvamos 500, 600 años hacia atrás. Y Tabaré Vázquez, en lugar de ser el presidente de una república, sea un rey. El monarca. El monarca. ¿Por qué? Y porque los mecanismos de las instrucciones sirven para
eliminar la independencia de los fiscales y de esa manera, junto con el nuevo código, hacer desaparecer la independencia del Poder Judicial. Desaparece el Poder Judicial, es sustituido por esta agencia del gobierno, es sustituida por Tabaré Vázquez, pero al mismo tiempo, y eso yo creo que muchos no lo percibieron, incluso algunos legisladores no lo percibieron, no lo quisieron percibir, cuando le dan la potestad de dictar instrucciones, de hacer política criminal, sustituyen al mismo legislador. Pero Enrique, para que la gente comprenda, Sí. porque si no, no sabe de qué le estamos hablando. Sí. Tabaré Vázquez quiere encanar, así A bien dos- clarito, a dos blancos. A dos blancos, sí, Y, por lo menos bueno, a yo, un yo blanco. te voy a decir una cosa, yo no estaría disgustado porque encanara a los dos blancos. Sí. Porque los blancos se pasaron de adulones y le dieron esa potestad. Sí, correcto. Contá correcto. cómo es el asunto, que está descrito en búsqueda. Bueno, mira, el tema es así. Presidencia de la República preocupada porque en determinados expedientes no se estaba llegando a un procesamiento, incluso algunos son en vigencia del código anterior, manda una solicitud diciendo que hay dos casos concretos que le preocupan mucho, pidiendo que se modifique una instrucción anterior que había dicho que los casos que tenían más de tal tiempo había que archivarlos, y entonces manda a decir, que no se archiven estos casos. Claro. Eso llega el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, integrado por el doctor Toma, lleva al doctor Toma esa instrucción. Bien, un crack, Ese bien. consejo está integrado por gente de la Facultad de Derecho, está integrado por el propio fiscal de corte. Siempre ha sido una pantomima para ocultar instrucciones redactadas por Jorge Díaz, porque no las redactan, ellos lo único que hacen es poner la firmita. Pero acá se armó problema, porque el doctor Abal Oliu y el doctor Valentín, que representaban a la Facultad de Derecho, Que se estuvieron de opusieron. acuerdo en todo esto anterior. Estuvieron de Que acuerdo. avalaron el golpe de Estado Sí, técnico. Sí, por supuesto. Sobre todo el doctor Valentín. Claro. Con Una todas las vergüenza, letras, ¿no? con todas las letras. Una vergüenza que la Dudelar Yo esté tuve avalando esto. un debate una vez con el doctor Valentín y le dije que iban a pasar Claro, estas yo cosas. Le recuerdo dije bien. lo que iban a hacer las instrucciones, para qué iban a servir. Y con el las amigo Aller instrucciones. también tuviste el debate y le También, advertiste. también. Pero bueno, ahora se dieron cuenta que estas eran instrucciones específicas Con para nombre y casos apellido. concretos, con nombre y apellido, que significaban que Tabaré Vázquez estaba diciendo Blancos en cana. a quién, ahí está, a quién había que meter preso y a quién no. Blanco en cana. Porque yo no vi que Tabaré Vázquez dijera lo mismo respecto de otras situaciones semejantes, ¿no? Che, pero Cuquito, el guapo, Juan, ¿qué dicen de esto? Antía, ¿qué dicen de esto? ¿Qué pasa que no al se meten único a que hablar? vi que ahora salió a decir algo fue a Pedro, que dijo que él estuvo en contra de las instrucciones, que nunca estuvo de acuerdo, pero votó el código. Votó el código, Pedro Votó el colaboró código. como Ope Ahora, Pasquet. los blancos ahora tienen que- algún problemas más serios, porque los blancos, hay que acordarse, y los colorados también, Ope Pasquet y Pablo Abdala ayudaron a corredactar el famoso artículo 4 Claro. de la ley 19.334, la ley que le dio una de las leyes que le dio los superpoderes. Después votaron La por- trampa de Rizzo Ferrán, constitucionalista para engañar a la Constitución. Claro, después volvieron a hacer lo mismo con la ley de 19.483, la que prevé las instrucciones, ¿no? Instrucciones con las cuales, entre otros, estaba de acuerdo Subía, ¿no? Más allá que ahora Subía El zorro. El zorro. El zorro, Cambió haciendo- cambió de zorro, pero vi que era colorada la marca, porque no será por sangre, por la sangre. No, bueno, lo que uno observa es que ahora algunos se rasgan las vestiduras y me parece bien que de alguna manera se asusten con el monstruo que crearon, pero lo crearon, ¿no? Porque Ahora la cadena- están cometiendo delito. Vázquez, el fiscal general, Pero- están actuando delincuencialmente. Sí, yo tengo mis dudas si el abuso de funciones está vigente o no, Y o bueno, fue derogado y- de facto, igual que la conjunción de Michelini, interés público y privado. Michelini previendo todo esto quería derogarlo. Sí, bueno, por supuesto, pero es volver al derogar el abuso de funciones, al derogar la conjunción del interés público y privado y otras normas de los delitos contra la corrupción, es volver a eso que yo te decía, a la impecabilidad del rey, es volver a la monarquía más rancia, al poder absoluto, al totalitarismo. Corrupción y totalitarismo van de la mano. Porque en definitiva, ambas formas, ¿qué es lo que buscan? Aquello que se le atribuye a Chabrán, poder es impunidad. ¿Cuál es su impunidad? Cuando vos tenés una agencia que te garantiza la impunidad y creaste esa agencia que te garantiza la impunidad, yo me pregunto, entre otro orden de ideas, ¿cuándo los blancos y los colorados van a abandonar los cargos en los entes autónomos y en los servicios descentralizados? Che, Sanguinetti, que fue redactor inclusive de la Constitución en el 67, ¿no? Enrique. Sí, correcto. ¿No le molestará este avasallamiento al Estado de Derecho? ¿Por qué todos estos veteranos Pero Sanguinetti- políticos Sanguinetti no quería- denuncian? Porque Sanguinetti lo condena su propio pasado. gobierno, claro. Sí, sí, Él, claro. él con Peri Valdés pretendía lo mismo. Claro. Peri Valdés se hacía llamar fiscal general. Claro, claro. Todavía no sé, por suerte, gracias a la actuación de algún colega y quien habla, y algún periodista que se sumó también en aquel momento, conseguimos que no saliera el funcionamiento del nuevo código y de lo que era el nuevo código en aquel momento y de lo que hubiera sido una fiscalía general. Pero yo te voy a recordar algo.
Permitime que voy a enfocar. Sí. Yo te voy a recordar algo, Enrique. Díaz fue Díaz fue juez de crimen organizado y manejó el Guardián. Sí, sí. Y por lo tanto tenía, muy presumiblemente, interceptada a mucha gente. Y me permito... Y tuvo el caso aquel famoso que se disputaron con Percivale para llegar a ser fiscal de corte. Sin duda. Yo soy el denunciante, del articulador de la mafia, sí. del gran Gonzalo Fernández, Sí, el gran dueño de la justicia, ella que actúa tras bambalinas. Gonzalo Fernández quería que Percivale fuera el fiscal de corte. Sí, señor. Acordate que lo había traído en Turiles, ¿no? En Ruta del Sol. Lo había traído en Ruta del Sol derecho a la Fiscalía de Corte. Y lo pararon. Pero claro, yo tengo una vista de Percivale aquí, donde Gonzalo Fernández, siendo canciller, a pedido de Paul Pereira Jurman, abogado de Paco Casal, le hace una consulta en el caso del pacto tributario criminal a favor, siendo canciller, siendo funcionario público, una consulta contra el Estado uruguayo. Y el doctor Salle lo denuncia. Y el doctor Percivale lo salva. Y el doctor Díaz, acá está la firma, siendo juez, archiva el expediente. Siendo que por código viejo podía seguir la investigación, no la siguió. Y aquí tienen los motivos de por qué hoy es fiscal general. Porque amparó la corrupción desde hace mucho tiempo. El fiscal general Díaz, se me cambió moví tanto los dedos, se me cambió el foco. Pero vamos a continuar. El fiscal Díaz viene cometiendo delito hace tiempo. Y como el fiscal Díaz viene cometiendo delito hace tiempo, nosotros tenemos que actuar. Porque si no es por nosotros, nadie va a actuar, Enrique. Nosotros tenemos que denunciar penalmente al fiscal general, porque es el encubridor de la corrupción en el Uruguay. Y vamos a denunciar. El Partido Verde Animalista es el único partido con la valentía, con las reservas morales, sin antecedentes de ningún tipo, por más que hemos sido interceptados telefónicamente. Lo único que pudieron pasar, que se le dieron a Blanquita Rodríguez, fue una conversación soez que yo tuve privadamente con nuestro defendido Ayala. Vamos a denunciar penalmente. Lo que no hacen los otros cobardes de los precandidatos en defender el Estado de Derecho, en defender la justicia y la probidad, lo vamos a hacer nosotros. Sí, la paradoja de la denuncia es ante quién la hacemos, ¿no? Porque esa es la paradoja de todo el sistema para eso fue creado el sistema, ¿no? Hacemos la denuncia frente al denunciado. No importa. No, ya sé que no importa. Pero es la paradoja para que la gente pueda entender. Nadie se investiga a sí mismo. ¿Cuántas veces dijimos, Gustavo, que iba a pasar cuando los policías metidos adentro de las fiscalías cometieran delito? ¿Quién los iba a investigar? Claro. El fiscal que estaba codo a codo. Codo a codo. Supimos ahora hace poco, se mantuvo bastante oculta la noticia, que como había policías corruptos, procesados, que habían intervenido en otras investigaciones junto con los fiscales, hubo que anular algunas de esas investigaciones y dejar a rapiñeros en libertad. Porque nadie se puede investigar a sí mismo, y esa es la razón de ser de que la Constitución estableció que eran los jueces de instrucción los que tenían que hacerse cargo de la investigación, y no una agencia de gobierno, una cosa muy directa que establecía la Constitución, y que la academia universitaria, la prensa, los políticos, los legisladores, se pasaron todos por arriba. Es lo que hace a la división de tareas para que unas se puedan controlar a otras. Si ahora vamos a un mecanismo donde no existe el Poder Judicial y donde no existe el Poder Legislativo, no existe la ley penal y no existe el juez penal, tenemos al rey. El rey diciendo a quién se ejecuta y a quién no. Y especialmente a quién no. Y Pablito Dala a llorar al cuartito a Pablo, bueno. Pablo Dala a llorar al cuartito. Ahora te quieren procesar blanco, pero ustedes le dieron todas las herramientas jurídicas para el golpe de Estado técnico. Mirá, Gustavo, para mí, yo lo vengo diciendo con esta frase, peor que el enemigo, los traidores. Y yo considero al Partido Nacional y al Partido de Colorado unos grandes traidores, porque traidores no a Enrique Viana ni a Gustavo Salle, traidores con respecto al pueblo, pero sobre todo traidores con respecto a su propia función. Las minorías, la oposición, tienen como función esencial no legislar, todo lo contrario, negarse a legislar cuando el Poder Ejecutivo quiere imponer normas corruptas como esta que ha impuesto. La función es la función de control. Y han abandonado esa función y han servido para corredactar y votar la destrucción de la República. Cuando nosotros hablamos de corrupción
y eso yo insisto muchas veces, vos me has escuchado muchas veces decirlo, yo no hablo solo de la coima en el bolsillo, que la hay. Yo hablo de otro tipo de corrupción, de la que hablaba Montesquieu, de la corrupción que significa que un mismo tipo, un mismo individuo tenga en sus manos el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Correcto. Que un mismo individuo proteja a unos y a otros no. Que un mismo individuo establezca ese rey privilegio, como establecían las grandes monarquías. Entonces los amigos del rey, los empresarios amigos del rey, los que le bancaban todos los placeres al rey, esos nunca iban presos, mientras lo hicieran, ¿no? Escúchame, Enrique, vos ya tenés el arancel de las domiciliarias, ¿cuánto hay que pagarle al gobierno coimero para que los clientes ricos queden en prisión domiciliaria? Sí, yo siempre digo, hago el razonamiento al revés. El cliente pobre, que no tiene con ese qué va pagar... con caro, ese no importa, ese va con caro. Claro, bueno, por eso ese a Gonzalo no le puede pagar. Tenemos muchos inocentes presos, ¿no? Y eso debería alarmarnos, ¿no? Yo siempre digo que además, cuando tenemos muchos inocentes presos, tenemos muchos culpables libres, ¿no? Porque la gente cree que, bueno, que el que es carne de cañón que vaya preso nomás, pero estamos metiendo un preso inocente, estamos dejando un culpable libre. Pero es cierto... Este código, la famosa expresión plea bargaining, significa eso, regateo. Ahora, si tú tenés alguna moneda que entregar, podés regatear una pena, podés bajar alguna pena. No es una moneda, Enrique, son 5 palos verdes arriba. Por supuesto, dependiendo del número de monedas que tengas. Sí, 5 palos verdes. Un reconocimiento a Viviana Ruggiero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que puso de manifiesto esto impresentable. Sí. Contanos un poquito qué es esto de... Mira, acá lo que ocurrió fue que en determinado momento el abogado de estos individuos que están procesados, Balcedo y Fiege, fue a ofertar un pacto. La esposa del abogado trabaja en fiscalía. Sí, correcto. Tenemos entendido que la señora del doctor Domínguez es una fiscal, ¿no? Cosa que debería ya de por sí llamar un poco la atención, ¿no? Pero se ve que no la ha llamado. Se ve que tiene un acceso directo al fiscal de corte porque le pidió una audiencia y lo recibió sin ningún problema. Y ahí le fue a ofertar el precio por el cual se pretendían aminorar penas o rebajar penas, sustituirlas por pasarla en el castillo sí, pasarlas por domiciliario. Cerca de la casa donde veraneaba. Lo cierto es que aquí hay un problema que es el siguiente. Yo creo que desde el punto de vista estratégico, el abogado actuó inobjetablemente. No, yo no objeto al abogado. Porque fue directamente al dueño del circo. Claro. Ahora, el dueño del circo, en lugar de decir, no, a mí no me corresponde, yo no tengo competencia, yo no puedo ni siquiera aceptar que usted me venga a plantear esto, ni que venga a hablar, lo mandó a hablar con los monitos. Entonces, este tipo de conductas, esto que acabamos de resumir antes, del Poder Ejecutivo diciendo que hay que meter preso a un blanco, este tipo de conductas que salen a la luz, que emergen gracias a periodistas como Viviana Ruggiero, son una parte ínfima de todo lo otro que se mantiene oculto, porque nosotros sabemos que las directivas, las llamadas por teléfono, la constante vigilancia de lo que hacen o dejan de hacer los fiscales es permanente, y que estamos en un sistema de control total. Por eso a mí me molesta mucho, Gustavo, cuando los fiscales van y se dirigen a Vázquez diciéndole que están agotados, que están enfermos, que se están muriendo. Señores, acá hay una relación de amo y esclavo. La sumisión enferma, por supuesto que enferma. La única solución que tienen los fiscales para dejar de estar enfermos y para no seguirse muriendo en ocasión de la función es liberarse. Liberarse. ¿Liberarse qué significa? Plantear las inconstitucionalidades, enfrentar a el amo abominable que se los pasa por arriba. Pero ese tipo de actitudes no se asumen. Ayer yo lo vi a este muchacho de fraile muerto como un pollito mojado. Yo lo vi medio asustado, el fiscal general. Él se dio cuenta que toda la actuación que había realizado en torno a esto era delictiva, era inmoral, era antiética, era discriminación. La peor discriminación que tanto denunció la izquierda la vivimos con el fiscal inconstitucional comunista Jorge Díaz, que pretende un tratamiento privilegiado para la oligarquía, para el burgués, para el que tiene dinero, y un tratamiento violatorio de los derechos humanos, criminal de lesa humanidad, con respecto al que no tiene dinero. Eso lo hace el fiscal comunista estalinista Jorge Díaz Almeida, hombre del gobierno criminal de lesa humanidad
del gobierno fraude amplista, que tiene en su seno muchos hijos de desaparecidos y de torturados, pero que cuando llegaron al poder utilizan la misma metodología de los torturadores. Son discriminadores, ¿eh? Discriminan entre el rico y el pobre. Aceptaron un código yanqui, estos comunistas alcahuetes de Estados Unidos, estos chupamedias del imperio, aceptaron un código que promueve esta discriminación. En Estados Unidos ningún banquero fue preso. En Estados Unidos van presos los sudacas, nosotros, y los negros. Sí. Pero no van presos los rubios de ojos claros. Mira, Gustavo, se suma a estos episodios, también esta semana, el hecho de que han quedado en evidencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que por lo general sobrevuela los temas, actos de arbitrariedad. Perdió todas. Perdió frente a, en relación a otros fiscales. Que más que actos de arbitrariedad, eso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo jamás se va a animar a decirlo, son actos de persecución política, porque no casualmente los perseguidos eran fiscales que no lo habían enfrentado. Que lo habían enfrentado, que se sabía que no eran del Frente Amplio, y que por lo tanto eran elementos nocivos, ¿no? Quien habla es prueba de cómo se persigue, claro, cómo se persigue políticamente a alguien cuando se enfrenta a las arbitrariedades y a las aberraciones del gobierno. Pero lo cierto es que con estos otros colegas pasó lo mismo. No eran fiscales. Mira, los fiscales que eran del Frente Amplio y que él persiguió, en algún caso también le venía con orden de perseguir a dos fiscales. Vamos a dar los nombres, al doctor Percivale y a la doctora Ana María Telechea, a quien conocemos y tenemos muy buen trato. Él venía con esa orden también de degollar, además de Enrique Viana, ¿no? Primero degollar a Enrique Viana, después degollar a estos otros dos. Sí, yo tengo buen trato con Ana María Telechea, bueno, con Percivale no. Por supuesto, pero Ana María Telechea y Percivale son frente amplistas. Entonces ellos no terminaron degollados. Entonces, esto demuestra, sobre todo para aquellos que en su momento levantaron la mano por unanimidad, vuelvo a hablar de los traidores, de los blancos y los colorados, ¿no? Y de Mieres. Y de Mieres. Porque traidores a la República, traidores al derecho. Traidores al derecho, traidores a su propia razón de ser. Ahí está. Porque si no te gusta ser gobierno, tenés que ser buena oposición. Si no te gusta ser mayoría, tenés que saber ser minoría, porque eso te lo exige la Constitución. Pero más que la Constitución, te lo exige el votante. Porque el votante que te votó va a pedir que vos cumplas con tus funciones de oposición, tus funciones de control. Y eso fue lo que no hizo el partido. Ahora, todos sabemos cuál fue el gran pacto original que provocó después una sucesiva, el gran pacto político, cambiar a Guiance por Díaz. Ese fue el pacto, impunidad del pasado por impunidad del presente. Ese fue el gran acuerdo que se armó. Y por eso los blancos y colorados votaron a Díaz. Porque querían sacarse del medio a Guiance. Lo saben todo, lo sabe Díaz y lo sabe Guiance, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer, Enrique? Decirle al pueblo uruguayo. Vamos a hacer una denuncia penal. ¿Y a quién le presentamos la denuncia penal? Y le vamos a presentar la denuncia al denunciado. Pero es gravísimo. Y bueno, él no va a actuar cancela. Será por eso que otros no se animan. Va a actuar cancela. Será por eso, mirá, Gustavo, yo hoy decía, el que vota corruptos tendrá corrupción. Ahí está. El que vota cobardes va a tener cobardes y corrupción. Y el que vota traidores ni te digo, ¿no? Exactamente. Nuestro compromiso, amigos, es con el Estado de Derecho. Nuestro compromiso es con la Constitución, es con la ley, con la moral, con la ética. Y no jugamos la camiseta, imagínense que nosotros estamos enfrentando al poder. Estamos hablando del fiscal general, del individuo que puede decir, levantar el tubo y decir, fabríquenle una causa a Enrique Viana y a Gustavo Salle. Además trabaja codo a codo con la policía. Cualquier cosa nos pueden implantar o hacer en nuestra contra. Ninguno de los otros se anima. Ninguno. Estamos jugados. Estamos jugados por ustedes, Estamos jugados por el pueblo uruguayo. Tenemos una situación personal que nos permitiría estar al margen de todo esto, viviendo muy bien y al margen de todo esto, pero siempre decimos, tenemos descendencia, tenemos nuestros nietos. Y lo que estamos viendo es que esto es una putrefacción total. Les digo, un gobierno del PBA investiga a los juzgados de crimen organizado. Nos han llegado rumores de... rumores no. Yo te diría más, Gustavo, que lo primero que hace es eliminarlos. Pero además investiga todo lo que hicieron antes, ¿no? Tenemos que investigar los juzgados de crimen organizado, porque eliminar los juzgados de crimen organizado. De acuerdo. El mismo juez que procesa por el ladrón de gallinas, por las dos chuletas, por las cuatro chuletas, tres chuletas de aguja segunda. Ese mismo juez es el mismo que tiene que investigar todos los delitos de la corrupción. Vos sabés que en los casos de extradición donde actúa Gonzalo Fernández, los expedientes tienen un tratamiento heterodoxo.
El PBA, si hay gobierno, va a investigar lo que actuó la justicia de crimen organizado en los casos de extradición, en los que haya actuado este articulador de la asociación para delinquir, que es el doctor Gonzalo Fernández. Este que siendo canciller de la República trabajaba para Paco Casal. Este que logró el archivo que nosotros lo peleamos hasta el Tribunal de Apelaciones del caso de del pacto criminal entre Mujica y Paco Casal. Se nos viene la audiencia de Fripur. Estamos a la 1 en el juzgado de crimen organizado para luchar por la justicia, por la probidad en la administración pública, contra la corrupción, contra el delincuente de Mujica, contra el delincuente de Vázquez, contra toda esta mafia fraude amplista. Lo hacemos con muchas ganas, lo hacemos con mucho orgullo. Claro, desearíamos que ahora cuando fuéramos al juzgado hubieran cientos de uruguayos diciendo: doctor Salle, doctor Viana, ustedes están jugando la vida en defensa nuestra, en defensa de nuestros hijos, en defensa de nuestros nietos, luchando contra estos corruptos, que en el caso de los Fernández, fíjense que agarraban en el orden de $70 millones sin garantías reales, y en lugar de utilizarlas para lo que habían pedido, que era para Fripur, para 4.000 familias, las desviaban para los molinos eólicos, donde no trabajan más que unas pocas personas. Y nadie se dio cuenta. Y el Banco República, que le dio criminalmente los préstamos, los directores del Banco República, que le dieron criminalmente el préstamo, no controlaban el destino. Bueno, este tipo de cosas, amigos, es faltarle el respeto a los uruguayos. Por el respeto a los uruguayos, a la 1 en Bartolomé Mitre y Buenos Aires, el doctor Salle va a estar defendiendo al pueblo uruguayo. Ténganlo bien presente. Un abrazo. Hasta próxima audición, que nos pasamos unos minutitos. Sí.